Los libros de Canción de Hielo y Fuego, los cuales son la base para la serie televisiva de Juego de Tronos, poseen una historia detrás tan vasta que nada tiene que envidiar a la historia de nuestro mundo en la vida real. Cuenta con eras, guerras, culturas, idiomas, política y anécdotas memorables. Tener conocimiento sobre todo esto puede parecer una tarea difícil, y lo es, pero no hace falta saberlo todo para entender la trama que se pone en escena en estos libros y en la serie. Sin embargo, hay varios aspectos que, a mi parecer, son indispensables para no perderse en la historia, para poder entender mejor a los personajes y la manera en que se maneja el mundo de esta historia en general. Te invito a que te quedes si estás interesado en leer o ser espectador de esta fabulosa historia, y si ya eres seguidor de ella, puede que te sirva de ayuda para acabar de entender algunos puntos que quizá te parecieron confusos. Antes que nada, la razón por la que debes de tener estos conocimientos antes de ver la serie es porque la historia no comienza en el verdadero inicio. Es decir, hay varios hechos ocurridos antes de lo que empieza a suceder en la trama que te harán entender mejor el porqué de todo lo que ocurre en lo que ves. Estos hechos no son spoilers ni nada como eso, sino más bien son una base para entender cómo es que el mundo que te presentan está como está. En la serie, toda esta historia se comenta de manera rápida en diálogos por la falta de tiempo, y en los libros se explica conforme va avanzando la historia, y esto también lo puede volver más difícil de entender de lo que en realidad es, o al menos para mí lo fue. Para un mejor entendimiento, dividí el video en 4 partes que son el mundo, cultura y sociedad, historia detrás y personajes actuales. Y sin más, comencemos. Lo primero que debemos saber del mundo de Canción de Hielo y Fuego es que está dividido en 2 grandes continentes, uno llamado Poniente y el otro llamado Essos. La mayoría de lo que verás en la serie está ambientado en el Poniente, aunque también verás una parte en Essos. Del lado de Poniente vemos que está dividido en 7 reinos, que vendrían a ser algo así como países en nuestro mundo. Está el Reino del Norte, que como su nombre indica está más al norte que los demás. Ahí el clima es frío pero solo neva durante el invierno. El Reino del Valle, que está en la costa este de Poniente y que está protegido por una gran cadena montañosa. El Reino de las Islas del Hierro, que son 7 islas ubicadas en el lado oeste de Poniente. Las Tierras del Oeste, que es una zona basada en montañas y montes. El Dominio, que es la zona más fértil de Poniente, también la más poblada y el lugar donde vive y rige el rey. Las Tierras de la Tormenta, debajo del Dominio y que consiste en montañas desiertas y costas pedregosas. Y por último está Dorne, al sur de todos los demás reinos, un lugar desértico donde el clima es muy caluroso. Hay una tercera zona de Poniente que no es considerada como un reino, pero que tiene la misma importancia que uno, y se trata del lugar que está más al norte que todas las demás, incluso que el Reino del Norte. Son unas tierras donde siempre hay nieve, donde evidentemente hace muchísimo frío y donde es difícil la supervivencia. Esta zona está separada de los reinos de Poniente por un enorme muro de hielo que fue construido hace miles de años. Estos lugares son clave porque son donde se desarrolla la historia. Está una ciudad llamada Desembarco del Rey, ubicada en el Reino del Dominio y es la ciudad principal de Poniente, donde está el castillo del rey y desde donde se rige a los demás reinos. Aquí se desarrolla la mayor parte de la historia. Está Invernalia, que es el castillo principal del Reino del Norte, un castillo más humilde que el de Desembarco del Rey, pero que es la fortaleza más poderosa de todo el norte. Aquí es donde verás comenzar la historia. El muro, como lo habíamos mencionado, es una enorme muralla de hielo que divide la zona helada de Poniente de los 7 reinos. A lo largo de este muro hay 19 fortalezas, que son unas torres desde donde se vigila que nada ni nadie pase por el muro. Aquí se desarrolla una parte de la historia de la mano de uno de los personajes principales. El mar Dothraki. En realidad no es un mar como tal, de agua, sino que es una enorme extensión de pastizal. Aquí viven los Dothraki, pueblos nómadas que andan a caballo. La única ciudad principal que tienen se llama Baes Dothrak. Aquí será el comienzo de otra parte de la historia. Otro punto a destacar del mundo de Canción de Hielo y Fuego es que ahí las estaciones del año no son iguales que en nuestro mundo en la vida real. Ahí los inviernos pueden durar un año o muchísimos años y lo mismo pasa con las primaveras. La gente le teme a los inviernos largos, dado que el frío que trae consigo provoca muchas muertes a lo largo del mundo. En el continente de Poniente existen muchas familias, que son quienes rigen a los reinos o pequeñas partes de estos.
Para poder diferenciar a una familia de otra, estas tienen un apellido, un emblema, zonas que son los que manejan y castillos que les pertenecen, y algunas poseen dichos o frases que se apegan a ellas. Más adelante veremos algunos ejemplos de las familias. En Canción de Hielo y Fuego existen múltiples religiones, pero yo te voy a hablar solo de las 5 principales y que se relacionan directamente con la historia. La primera es una religión que adora a los arcianos, también llamados los antiguos dioses, unos árboles con un rostro tallado que sirven de medio para llegar a los dioses. Esta religión se profesa mayormente al norte de Poniente, donde casi todos son adeptos a ella. En lugar de iglesias, usan bosques llamados bosques de dioses. Otra es la religión de los 7, en la cual se adora a 7 dioses que son diferentes caras de un mismo dios. Es la religión principal de Poniente y se profesa en casi todo el continente. Los 7 dioses son la Madre, que es la representación de la misericordia y la vida, el Padre, que representa la justicia, el Herrero, al cual se le rezan cuestiones del trabajo y cosas rotas, el Guerrero, a quien se le pide fuerza para la batalla, la Anciana, que representa la sabiduría y la magia, la Doncella, que representa la belleza y pureza, y el Desconocido, que representa la muerte. Hay otra religión, la cual adora al dios de la luz. Es una religión poco practicada en Poniente, bajo la cual se dice que solo existe su dios, también llamado R'hllor. En esta religión se aborrece a la oscuridad y a la noche, y se adora a la luz y al fuego. El dios ahogado es de la religión de los miembros de las Islas del Hierro, está unado al mar y a la sal de este. Cuando se practica de la forma más severa, en ella se ahogan a los miembros zambulliendo su cabeza al mar, y luego lo sacan e intentan reanimarlos. Si lo consiguen, se considera como la bendición del dios ahogado. El dios caballo, que es el dios de los Dothraki en Essos. Ya que estos pueblos son nómadas y viven montados a caballo, comen mayormente carne de caballo y le temen al mar porque los caballos no beben de esa agua, consideran a este animal como su dios. Además de él, también consideran como dioses al sol y a la luna, y creen que estos dos están casados. En Essos, hablando de los Dothraki, solo encontrarás pueblos nómadas llamados también Calazares, en los cuales el nombre más fuerte es quien rige a los demás, y es llamado Cal. Con quien se case se nombra Khaleesi. En Poniente es más complicado, ahí la máxima autoridad es obviamente el rey, pero este tiene debajo consejeros, guardianes, vasallos y a una mano. Quien es nombrado la mano del rey es solo una persona, y es quien es el segundo al mando del reino. Es el hombre de mayor confianza del rey como su mano derecha. Luego están los guardianes, de los cuales hay uno por reino. Estos cuidan cada zona en el nombre del rey y sirven a este. Estos guardianes, al igual que el rey, son sustituidos por hijos e hijos de una misma familia. Después están los vasallos, que son familias que rigen zonas más pequeñas y específicas de cada reino, y reciben órdenes directas del guardián de dicho reino. También están los consejeros, quienes se encuentran en desembarco del rey para acudir a juntas constantes donde se discuten cuestiones del reino. Se destacan el consejero de la moneda, cuya labor es ver por la economía del reino, el consejero de los rumores, quien tiene oídos en todo el mundo para saber las noticias al instante, y a otros tantos consejeros más. Estas organizaciones están al servicio del reino y o del rey. Una es la Guardia de la Noche, hombres que residen en las fortalezas del muro y que son quienes cuidan que nadie pase por este. Sus miembros siempre visten de negro, por lo que cuando alguien se une a ellos se dice que este va a vestir el negro. Estos miembros pueden ser voluntarios de cualquier parte del mundo y deben prestar juramento ante los dioses en los que crean, diciendo que se olvidan de todo lo que tenían, incluyendo pertenencias y apellido, y se quedan de por vida cuidando el muro. Los miembros de la Guardia de la Noche se consideran hermanos entre ellos y no se les es permitido a las mujeres entrar ahí. Entre sus votos están no poseer tierras, no estar con mujeres ni tener hijos y velar por la seguridad del reino cuidando del muro de por vida. Otra de estas organizaciones es la Orden de Maestres, la cual está conformada por una especie de científicos. Estos son entrenados en un lugar conocido como la Ciudadela, en donde se les da una cadena donde podrán un colguije por cada conocimiento que manejen. Entre lo mucho que aprenden en la Ciudadela está la medicina, la magia, solo el conocimiento de esta, la historia del mundo y muchas cosas más. Los que egresan de la Ciudadela son llamados maestres y se envían a los castillos y pueblos de todos los reinos. Hay uno en casi cada rincón de Poniente y sus deberes principales son aconsejar al líder del lugar que le fue asignado y dar apoyo como curandero de las enfermedades. Los maestres reciben órdenes de los señores dueños del lugar donde están, pero no forman parte de sus hombres. Es decir, que si un maestre sirve a un vasallo y este cae en guerra contra otro, el maestre debe servir a este nuevo líder igual que como sirvió al anterior, ya que eso forma parte de sus votos. Sirven al reino, no a los hombres. Una última pequeña organización de servicios es la Guardia Real, la cual es la élite de los caballeros. Estos guardias deben ser solo 7 y están comandados por un caballero que es nombrado Lord Comandante. En la Guardia Real deben estar los mejores caballeros del reino,
y estos tampoco pueden poseer tierras, por lo que renuncian a su apellido de familia. Tampoco pueden formar familias ni casarse. Conoce a un guardia real, ya que viste una gran capa blanca con su armadura, por lo que también son conocidos como los capas blancas. Ellos se encargan de la protección personal del rey y su familia. La historia del mundo de Canción de Hielo y Fuego es enorme e incluye muchos hechos históricos que te invito a conocer leyendo los libros, pero yo solo te voy a hablar rápidamente de lo más importante. Su historia se divide en eras, de las cuales se destacan la era del amanecer, que fue cuando unos hombres de una civilización más avanzada llegaron desde Esos hasta Poniente para conquistar. Está también la era de los héroes, durante la cual nacieron las bases de las familias que luego conformaron Poniente, y una etapa de conquista en la cual una poderosa familia de apellido Targaryen llegó desde Esos a Poniente para derrotar en batalla a todas las familias establecidas y tomar el control de Poniente. Esta familia Targaryen logró tal hazaña debido a que poseían dragones, como los has de conocer, enormes bestias aladas que dominaban el fuego y podían acabar con ejércitos y fortalezas enteras. Quien los encabezaba se llamaba Aegon, quien después fue conocido como Aegon el Conquistador, y colocó a la familia Targaryen como los gobernantes de Poniente por cientos de generaciones. Esta es la parte más importante de todas, a mi parecer. Es lo que sucede justo antes de que comienza la historia que te presentan en los libros y la serie televisiva. Para poder entender lo que viene, primero te voy a poner en situación con los personajes que se ubican en todo lo que te acabo de explicar antes. Primero, las familias. Las principales que debes conocer son la familia Targaryen, la cual dominaba a Poniente. En este punto de la historia ellos ya no poseían dragones, pero seguían teniendo el poder de la realeza. Los personajes Targaryen que había son Aerys Targaryen, que era el rey de entonces, un hombre que no sabía cómo dominar su reino y que tenía una locura y paranoia que crecían con los años. Fue conocido como el Rey Loco. Este rey tenía a su esposa embarazada y a 6 hijos más, de los cuales se destacan Rhaegar por ser su primogénito y Viserys, que era apenas un niño. Estaba la familia Stark, que se constituía por Rickard Stark, el guardián en turno del norte, su esposa Lyanna y sus hijos Brandon, Eddard, Lyanna y Benjen. Por otro lado estaba la familia Lannister, la cual dominaba el reino de las tierras del oeste. Sus miembros eran Tywin Lannister, cabeza de la familia y mano del rey que acompañó a Aerys Targaryen por 20 años, su esposa y sus hijos Cersei, Jaime y Tyrion. Cersei y Jaime eran gemelos y Tyrion había nacido enano. Otra familia eran los Baratheon, que dominaban las tierras de la tormenta, cuyo líder era Robert Baratheon, y tenía 2 hermanos llamados Renly y Stannis. Estas son las 4 familias principales para entender lo siguiente. La historia va así. Rey Aerys Targaryen se estaba volviendo cada vez más loco, era muy desconfiado y paranoico, y muchas veces veía enemigos donde no los había. A su alrededor pululaban rumores terribles sobre él y la manera en que castigaba a sus enemigos y a quienes creía que lo traicionaban. Tywin Lannister lo acompañó por 20 fructíferos años como mano del rey, durante los cuales el reino estuvo tranquilo y en los cuales también creció mucho la economía del reino. Sin embargo, pronto Tywin se empezó a hartar del comportamiento de Aerys, no por la manera en que castigaba a sus enemigos o su paranoia, sino porque este insultó a su honor con 2 hechos muy importantes. En primera, Tywin había ofrecido a su hija Cersei para que se casara con el hijo del rey, llamado Rhaegar, pero el rey le dijo que su hija no lo merecía y comprometió a Rhaegar con Elia Martell, que era la hija del guardián del Dorne, el reino del sur. Luego, Aerys tomó al primogénito de Tywin, Jaime Lannister, como un miembro de la Guardia Real. Aerys sabía que con esto le quitaba a Tywin Lannister a su heredero, y aún así lo llevó a cabo. Tywin, hartado, renunció a ser la mano del rey y volvió a las tierras del oeste para gobernar desde su castillo, llamado Roca Casterly. Tiempo después, el hijo del rey, Rhaegar Targaryen, secuestró a Lyanna Stark del norte y se la llevó al sur. Naturalmente, Rickard Stark, el padre de la secuestrada, y uno de sus hijos fueron a reclamarle al rey que devolvieran a su hija. En lugar de eso, el rey los mató de una forma muy grotesca. Esto fue la gota que derramó el vaso. Robert Baratheon, quien estaba enamorado de Lyanna Stark, se levantó en armas contra el rey Aerys, y Eddard Stark lo siguió. A ellos se unió el reino del Valle por parte de su guardián Jon Arryn, que era como un padre para Eddard y Robert. También se les unió la casa Tully de Aguas Dulces, quienes habían comprometido a una de sus hijas, Catelyn Tully, con el fallecido Brandon Stark, quien había pasado a comprometerse ahora con Eddard. Se hicieron varias alianzas y se libraron muchas batallas, pero la batalla más decisiva tuvo lugar cuando se enfrentó el ejército de Robert contra uno liderado por Rhaegar Targaryen. Robert la ganó, asesinando por su propia mando a Rhaegar, y siguió su camino hacia el desembarco del rey. Como precaución, Aerys mandó a su esposa embarazada y a su hijo menor, Viserys, a una tierra lejana llamada Rocadragón, donde estarían más a salvo. El
rey Aerys había mandado pedir ayuda a Tywin Lannister por meses, y tras la espera llegó todo un ejército de los Lannister a las puertas del desembarco del rey. Sin embargo, era solo una trampa con la que, luego de que les abrieran voluntariamente las puertas, los Lannister masacraron a quienes vivían en desembarco del rey, matando entre ellos a Elia Martell y a sus hijos. Aerys, quien hasta entonces había mantenido cerca a Jaime Lannister a modo de amenaza por si Tywin hacía algo indebido, fue asesinado por la espalda por el mismo Jaime. Tras la caída de los Targaryen, Eddard fue a buscar a su hermana Dorne, pero la encontró muerta. Esto fue un duro golpe tanto para él como para Robert Baratheon. Luego de todo lo ocurrido, Robert quedó como rey de Poniente, casándose con Cersei Lannister para hacer una alianza con esta familia. Eddard volvió como guardián del norte a Invernalia y se casó con su prometida Catelyn Tully. Rhaegar Targaryen, que era la esposa embarazada del difunto rey Aerys, murió dando a luz a una niña que se llamó Daenerys. Esta niña y su hermano Viserys fueron enviados al continente de Essos tras la muerte de su familia, donde los Targaryen tenían amigos que los protegerían. Por último, te voy a dar una descripción básica de cuáles son los personajes que te vas a encontrar al principio de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Robert Baratheon, quien se quedó como rey de Poniente. Cersei Lannister, hija de Tywin que se casó con Robert. Ambos tuvieron 3 hijos, Joffrey, Myrcella y Tommen, en orden del mayor al menor en edad. Jaime Lannister, hijo de Tywin y gemelo de la reina, quien siguió con su puesto en la Guardia Real. Tyrion Lannister, hijo pequeño de Tywin, un hombre enano que se pasa la vida en prostitutas, alcohol y vive bajo el desprecio de su padre y su hermana, no así de su hermano Jaime. Su madre murió cuando lo dio a luz. Jon Arryn, quien fue como un padre para Robert y Eddard, y los ayudó en la guerra contra Aerys. Se quedó como mano del rey y se casó con Lysa Tully, la hermana de Catelyn. En el consejo del rey se quedaron los siguientes personajes: Baelish, también conocido como Peñique, quien es el consejero de la moneda; Lord Varys, también conocido como la araña, quien es el consejero de los rumores. A sus informadores los llama pajaritos. El maestre Pycelle, quien es el maestre del rey, acude a las justas de consejo y se encarga como médico personal del rey y su familia. Renly Baratheon, hermano menor de Robert, y que tiene un puesto en su consejo. Se le conoce por caerle en gracia al pueblo como Robert. Eddard Stark, quien quedó como guardián del norte, un hombre muy justo y de una lealtad innegable. Sigue siendo el mejor amigo del rey Robert. Catelyn Tully, quien se casó con Eddard para asegurar la alianza con Aguas Dulces. Con él tuvo 5 hijos: Robb, Sansa, Arya, Brandon y Rickon, nombrados del mayor al menor. Tras haber terminado la guerra contra Aerys, Eddard había vuelto con su esposa a Invernalia con un hijo propio que no era de ella. Era un hijo bastardo a quien nombró Jon, y lo crió junto con sus otros hijos, aunque Catelyn nunca lo quiso por no ser suyo. Viserys y Daenerys, los últimos Targaryen, quienes pasaron su niñez en Essos, protegidos por viejos amigos de los Targaryen. Viserys, el hermano mayor, espera algún día recuperar Poniente y dará lo que fuera por ello. Theon Greyjoy, quien es el hijo del guardián de las Islas del Hierro, fue enviado como prisionero pero también como pupilo a Invernalia luego de que su padre, Balon Greyjoy, intentó rebelarse contra Robert y perdió. Es de una edad casi igual a la del hijo mayor de Eddard, Robb, por lo que él y Theon crecieron casi como hermanos. Tywin Lannister se quedó como guardián de las tierras del oeste, desde su castillo de Roca Casterly. Como agregado, y por si no has visto la serie y quieres saber de qué se trata, empieza con la muerte de Jon Arryn. Esto no es un spoiler, sucede inmediato al principio. Y como Robert no se siente seguro con los miembros de su consejo, decide tomar a Eddard Stark como la siguiente mano del rey. A la par de esto, el hijo bastardo de Eddard, Jon, decide unirse a la Guardia de la Noche. Y al otro lado del continente, Viserys comienza a hacer movimientos para recuperar el reino que le fue arrebatado a su familia por el usurpador, que es la manera en que llama a Robert Baratheon. No sé si mi explicación te pareció larga o no, pero en caso de que sí, créeme que omití y acorté muchísimas cosas para que todo fuera más entendible y menos pesado. Quienes sepan como yo todo lo que hay detrás de esta magnífica historia, sabrá que no miento al decir que en verdad me faltó mucho por explicar en este video, pero solo coloqué lo que consideré esencial para poder entender lo que se desarrolla en la serie, para poder saber qué puestos tiene cada personaje y el porqué de sus acciones. Espero que esto te haya servido de ayuda en caso de que ya sigas a la saga, o que te haya servido de inspiración para empezar a verla en caso de que todavía no lo fueras. Si crees que se me pasó algo importante, déjamelo por favor en la caja de comentarios para que los demás puedan verlo. Muchas gracias por ver el video, hasta luego.